Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tengo para ustedes una historia que estoy segura los va a dejar con la boca abierta, una historia de dos personas muy queridas, Demet Özdemir y Can Yaman, y su búsqueda de la felicidad. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy sobre ellos podría cambiar la forma en que los ven. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Ok, vamos a ello. Seguro que muchos de ustedes conocen a Demet Özdemir, esa actriz turca llena de carisma, que nos ha conquistado con su talento y su sonrisa. Y por supuesto a Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones a nivel mundial con su atractivo y su energía. Ambos son figuras públicas, admirados por millones, pero ¿qué se esconde detrás de las cámaras? ¿Qué anhelos mueven a estas estrellas cuando las luces se apagan y la multitud se disipa? Hoy vamos a desgranar esa búsqueda personal, esa huella invisible que todos dejamos en el camino hacia la plenitud. Verán, a veces la felicidad no se encuentra en los flashes de las cámaras ni en los aplausos del público, sino en los rincones más insospechados de la vida, en las decisiones que tomamos para nosotros mismos, en las pequeñas grandes cosas que nos devuelven la paz. La fama, queridos míos, es una espada de doble filo. Por un lado, te abre puertas, te da oportunidades, te permite vivir sueños que muchos solo imaginamos. Pero por otro lado, te expone, te somete al escrutinio constante y a veces, te hace sentir como si tu vida no te perteneciera del todo. Y es ahí, en medio de ese torbellino, donde muchos artistas, y Demet y Can no son la excepción, empiezan a preguntarse, ¿esto es realmente lo que quiero? ¿Dónde está la verdadera esencia de mi felicidad? Demet Özdemir, por ejemplo, ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios demostró un talento innato y una capacidad de conectar con el público que la catapultaron a la fama muy joven. Hemos sido testigos de su evolución, de cómo ha ido asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes, roles que la han llevado a explorar las profundidades del alma humana y a darle vida a personajes que resuenan con la audiencia a nivel emocional. Su paso por producciones como Erkencikus la consolidó como un rostro reconocible a nivel internacional, donde su chispa y naturalidad conquistaron a un público masivo. Sin embargo, detrás de esa imagen de niña buena y sonriente, se percibe una inquietud, una búsqueda interior que va más allá del reconocimiento profesional. En diversas entrevistas, Demet ha hablado con una sinceridad conmovedora sobre la importancia del equilibrio en su vida. Ha enfatizado la necesidad de desconectar del torbellino de la industria, de encontrar espacios para pasar tiempo consigo misma, para recargar energías y para cultivar sus pasiones más allá de la actuación. Ella anhela esa armonía sagrada entre su vida pública, esa que conocemos a través de las pantallas, y su espacio privado, ese santuario donde puede ser simplemente Demet, libre de las presiones y las expectativas que a menudo acompañan a la celebridad. Su deseo de encontrar esa paz interior, de vivir momentos de autenticidad pura, es, para muchos observadores perspicaces, la auténtica clave de una felicidad duradera, una felicidad que no depende de la validación externa, sino de la resonancia interna. Y luego está Can Yaman. Can. El fenómeno. Su popularidad explotó de una manera impresionante, casi sin precedentes, y de repente se encontró en el ojo del huracán mediático. Su carisma es innegable, su presencia escénica es magnética, esa cualidad innata que hace que las cámaras lo adoren y que el público se sienta cautivado por su energía arrolladora. Pero incluso las personas más seguras de sí mismas, las más fuertes y aparentemente invulnerables, pueden sentir el peso de la constante atención. Can, a diferencia de muchos otros en la industria, ha sido notablemente abierto y honesto sobre sus propios desafíos. Ha abordado la importancia crucial de la salud mental, compartiendo públicamente cómo ha trabajado arduamente en su bienestar emocional para poder lidiar con la intensa presión y las demandas de su profesión. Su decisión de tomarse un tiempo para enfocarse en sí mismo, de alejarse temporalmente de ciertos proyectos que quizás lo estaban agotando o que no se alineaban con sus objetivos de crecimiento personal, fue una señal inequívoca y valiente de que su búsqueda de la felicidad estaba en pleno desarrollo. No se trataba de renunciar a su exitosa carrera, que es innegable, sino de reenfocarla, de asegurarse de que estaba construyendo su vida y su trayectoria profesional sobre cimientos sólidos, sobre aquello que realmente le importaba en un nivel más profundo. Y aquí es donde viene la sorpresa que les prometí, esa que creo que los dejará boquiabiertos. Esa que revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y la consecución de la verdadera satisfacción.
La felicidad, como bien sabemos, queridos míos, no es un destino al que se llega de repente, sino un viaje continuo, una travesía llena de descubrimientos. Y a veces ese viaje nos lleva por caminos totalmente inesperados, por senderos que nunca hubiéramos imaginado. Lo que he descubierto al seguir de cerca la trayectoria de Demet y Can, lo que me ha dejado reflexionando durante horas, es cómo ambos, desde sus distintas perspectivas, sus experiencias únicas y sus circunstancias particulares, han llegado a una conclusión sorprendentemente similar, una que resuena con una verdad universal. La felicidad no reside exclusivamente en la cima del éxito profesional, en los premios, en los aplausos masivos, sino en la autenticidad de uno mismo, en el acto de ser fiel a nuestra esencia más profunda, y en las conexiones genuinas y significativas que establecemos con los demás. Pensemos en ello detenidamente. Ambos han experimentado el pico de la fama, ese momento en el que el mundo parece estar a sus pies. Ambos han sido adorados por millones de personas, han recibido un torrente de amor y admiración. Pero en lugar de conformarse con esa idolatría externa, en lugar de dejar que ese reconocimiento superficial definiera su existencia, ambos han virado hacia una introspección profunda, hacia un examen minucioso de sus propias almas. Demet, por ejemplo, ha compartido públicamente su profundo interés en el desarrollo personal, en el crecimiento espiritual, en la importancia vital de la familia y en la construcción de amistades verdaderas y sólidas, aquellas que actúan como anclas en medio de la tormenta. Para ella, ya no se trata solo de ser una actriz exitosa, reconocida y admirada, sino de ser una persona completa, plena, que ha encontrado la paz y la aceptación en su propia piel. Y esa evolución, esa transformación interna, se nota, se percibe claramente en su trabajo, en la profundidad que ahora aporta a sus personajes, en su forma de interactuar con el mundo, en esa luz especial que emana de quien ha encontrado un equilibrio saludable y sostenible entre su vida interior y su vida exterior. Por otro lado, Can Yaman, tras un periodo de intensa y a veces abrumadora exposición mediática, ha dado pasos significativos y audaces para redefinir su enfoque vital y profesional. Ha hablado abiertamente sobre la necesidad imperante de cuidar su salud, tanto física como mental, reconociendo que su bienestar integral es la base de todo lo demás. Y ha puesto un énfasis especial, una prioridad innegociable, en la importancia de rodearse de personas que lo apoyan de manera genuina, que lo aman por quien es y no por lo que representa, lejos del brillo efímero y a menudo superficial del estrellato. Su decisión de incursionar en otros proyectos, de explorar diferentes facetas de su personalidad y sus intereses, de diversificar su carrera de una manera más consciente y meditada, no es una casualidad. Es una manifestación clara y poderosa de esa búsqueda intrínseca de una felicidad más auténtica, de una vida que resuene con sus valores más profundos y que le permita expresarse en su totalidad. Y aquí está la clave que verdaderamente me ha impactado, lo que me ha hecho darme cuenta de la profundidad de su viaje. Ambos, cada uno a su manera y a su propio ritmo, han llegado a la conclusión ineludible de que la verdadera y duradera satisfacción no se encuentra en la validación externa, en la aprobación de los demás, sino en la construcción de una vida interna rica, profunda y significativa. Han aprendido y de forma muy generosa nos están enseñando a nosotros, a sus seguidores, a la audiencia global, que la felicidad no se trata de tenerlo todo, de acumular posesiones o logros, sino de valorar profundamente lo que se tiene, de ser agradecidos por ello, y sobre todo, de ser fiel a uno mismo, a nuestros principios, a nuestros deseos más íntimos. ¿Y cómo se traduce esto en hechos concretos, en acciones tangibles que podemos observar en su día a día? Pues fíjense en los pequeños detalles, en esos gestos que a menudo pasan desapercibidos pero que revelan la verdadera esencia de una persona. En cómo Demet, a pesar de su apretada agenda, de sus compromisos profesionales y de los constantes viajes, siempre encuentra tiempo para sus seres queridos, para sus mascotas, para esos momentos de sencillez que actúan como bálsamo para el alma, que la recargan de energía y la nutren desde adentro. O como Can, en lugar de dejarse llevar ciegamente por la ola de proyectos masivos que le podrían asegurar un éxito comercial inmediato, ha optado por un camino más reflexivo, más introspectivo, buscando roles que lo desafíen como actor, que le permitan crecer como persona y que en última instancia, lo hagan sentir realizado y en paz consigo mismo. Quizás la mayor sorpresa, la revelación más profunda, es que en un mundo que a menudo glorifica la vida de las celebridades como una fantasía inalcanzable, como un cuento de hadas perfecto, Demet y Can nos muestran una realidad mucho más humana, mucho más cercana y por lo tanto, mucho más inspiradora. Nos revelan que incluso con todos los privilegios, las oportunidades y los recursos que la fama puede otorgar, la búsqueda de la felicidad sigue siendo una tarea intrínsecamente personal, un camino que cada uno de nosotros debe recorrer con valentía.
con honestidad radical y con una profunda autoaceptación. Y que esa búsqueda, esa travesía vital a menudo, nos lleva a valorar lo que realmente importa en la vida, las relaciones auténticas y profundas, nuestro bienestar personal integral, la paz interior que anhelamos y la coherencia esencial entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente somos en nuestro fuero interno. Esta evolución, este cambio de paradigma en la forma de entender la felicidad y el éxito, en la trayectoria de Demet y Can, no es solo una anécdota interesante sobre dos estrellas de cine populares. Es un reflejo palpable de una tendencia más amplia y profunda, de cómo muchas personas, incluyendo a figuras públicas que antes parecían intocables, están reconsiderando sus prioridades vitales. Están empezando a poner el bienestar mental en un lugar prioritario, valorando la conexión humana auténtica por encima de todo, y abrazando la autenticidad como un valor supremo, incluso por encima del éxito a cualquier costo. Y eso, amigos míos, es un mensaje increíblemente poderoso, un mensaje de esperanza que resuena en nuestros corazones y nos da aliento. Nos están enseñando sin decirlo explícitamente que no existe una fórmula mágica única para la felicidad, que cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, su propio sendero único hacia la plenitud. Pero sí nos dan pistas valiosísimas, atajos inteligentes en esta travesía vital, la importancia fundamental de la autoconciencia, de la capacidad de mirarnos al espejo y conocernos realmente, de escuchar nuestra voz interior, esa que a menudo es silenciada por el ruido externo, de no tener miedo de cambiar de rumbo, de dar un giro de 360 grados si algo no nos hace sentir plenos, si algo nos roba la paz, y sobre todo, de rodearnos de personas que nos aceptan y apoyan tal como somos con nuestras virtudes y nuestras imperfecciones. La verdadera sorpresa, queridos espectadores, la joya oculta de esta historia, es que la felicidad de estas dos estrellas no se encuentra en el siguiente gran proyecto cinematográfico, ni en el próximo premio que puedan ganar, sino en la construcción paciente y deliberada de una vida que les permita respirar libremente, ser ellos mismos en su totalidad, y amar lo que hacen, sí, pero por encima de todo, amar y aceptar a quienes son. Y eso, creo firmemente, es una lección invaluable, una enseñanza que trasciende el mundo del espectáculo y nos llega a cada uno de nosotros en nuestro día a día. Es un recordatorio poderoso y reconfortante de que la verdadera riqueza, la que perdura, no se mide en número de seguidores en redes sociales, ni en la cantidad de dinero que acumulamos, sino en la paz profunda que encontramos en nuestro interior y en la calidad excepcional de nuestras relaciones humanas. Y así, hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos explorado juntos la fascinante y reveladora búsqueda de la felicidad de Demet Özdemir y Can Yaman, y espero de corazón, con toda la sinceridad de mi alma, que esta historia les haya inspirado tanto como a mí me ha conmovido. Hemos visto cómo, lejos de la fachada del estrellato, de la imagen pública pulida, ambos han emprendido un viaje personal hacia el bienestar integral y la autenticidad radical, recordándonos a todos nosotros que la verdadera plenitud no se encuentra en la acumulación de éxitos externos, sino en la conexión profunda y honesta con uno mismo y con aquello que realmente importa en la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Su compañía siempre es un placer, un regalo que valoro enormemente. Ahora, lo que más me gustaría, lo que realmente me impulsa a seguir creando contenido, es saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta perspectiva sobre Demet y Can? ¿Qué les hizo sentir esta historia? ¿Qué han aprendido ustedes en su propia e íntima búsqueda de la felicidad? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, me fascina interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos tocan a todos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado valor, por favor, regálenos un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos anima a seguir adelante. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas a las que creen que podría inspirar o ayudar, para que más personas se sumen a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse al canal, denle a ese botón rojo de una vez por todas, y activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que viene. Les aseguro que tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva. Hasta la próxima.